Hola chiquillos, hola chiquillas. Básicamente este es un video de resumen de nuestra primera sesión de taller Nietzsche para principiantes. Este video lo grabo en función de que alguno de ustedes quiera repasar o lo grabo en función de que algún compañero o alguna compañera se nos quiera incorporar a futuro y yo poder enviárselo para que de una u otra forma se pueda poner más o menos al día con lo que hemos estado conversando, ¿ya? Esta primera clase, esta primera sesión de conversación se llamaba Nietzsche y su contexto. Básicamente, de lo que voy a conversar en este breve video es un poco de qué ocurría en torno a Nietzsche, qué pasó en la vida de Nietzsche y cuál fue la gran influencia en la filosofía de Nietzsche. Básicamente porque Nietzsche es un pensador que es muy psicologizable y eso hace muy interesante revisar sus datos biográficos. ¿A qué me refiero con psicologizable? Muchos de nosotros tenemos un amigo o una amiga que nos carga como piensa, que nos carga las cosas que piensa, que nos carga las cosas que cree. De hecho, muchas veces nos chocan. Sin embargo, no nos puede caer mal, porque sabemos que lo que piensa y lo que cree finalmente es porque ha tenido una vida como el orto. ¿Ya? A eso no se refiere un poco con que Nietzsche sea un autor psicologizable. Paréntesis, puede ser una discusión. Entonces, en función de eso, me parece bastante importante, bastante interesante comentarles ciertos hitos. Nietzsche nace en 1844 en Sajonia, ¿ya? Lo que actualmente sería parte del territorio alemán, de la Alemania como la conocemos el día de hoy. Y esto es importante saber, es importante entenderlo porque Nietzsche no nació propiamente en la Alemania unificada como la conocemos el día de hoy, ¿sí? Y proviene, por otra parte, de una familia de pastores, en contra de cualquier cosa que alguien que ha revisado la obra de Nietzsche, pero no ha revisado la biografía, nos puede parecer muy extraño. Proviene de 5 generaciones de pastores luteranos. De hecho, su padre es un pastor notable, ¿sí? Que de hecho trabajó para la nobleza, educó a hijas de duques. ¿Sí? Por lo mismo, Nietzsche hasta bastante entrada a su adolescencia, todo indicaba que él iba a seguir la tradición familiar. Él estudia teología principalmente. Con el tiempo va a cambiar hacia la filología y en el año 1865 se cuenta que lee al filósofo Arthur Schopenhauer. Y esto cambiaría su percepción o finalmente cambiaría aquello a lo que se quiere dedicar. Cabe destacar que en el año 1866 se cuenta que a Nietzsche unos amigos lo sacan de fiesta y se pega la sífilis, una enfermedad que afecta al sistema nervioso y lo va a acompañar durante el resto de su vida. Como enfermedad, ¿sí? En 1867 Nietzsche, que tiene una vocación militar muy arraigada, ingresa como voluntario, pero tiene que abandonar el servicio militar por un accidente a caballo. De hecho, nuevamente, a posteriori, va a ser voluntario médico para la guerra franco-prusiana. No olvidar nuevamente que Nietzsche tiene una enfermedad que lo va acompañando toda su vida. Y esto le provoca ser una persona muy solitaria, ser una persona muy enferma, ser una persona que vive con dolores de cabeza
y ser una persona que a lo largo de su vida y a lo largo de su obra constantemente se tiene que ir trasladando de un territorio a otro en busca de calor, en busca de climas templados que le permitan apaciguar sus malestares. Y así va escribiendo, así va trabajando, así va produciendo su obra, hasta el año 1889, donde cae definitivamente en la locura. Que claro, uno suele decir, los filósofos, las filósofas están todos locos, están todas locas. Sin embargo, Nietzsche es un pensador que efectivamente cayó en la locura. Cayó en la locura. Lo otro, uno dice que son locos porque dicen y piensan cosas que van por fuera del sentido común. Que dicen y piensan cosas que van por fuera de lo que piensa o cree o dice la mayoría. Sin embargo, Nietzsche efectivamente cae en la locura. El mito cuenta que un día va caminando por la calle y hay un caballo tirando una carreta demasiado pesada. Este caballo se desploma. Nietzsche se acerca a este caballo, lo abraza y le pide perdón por todo el daño que le ha hecho la humanidad. Y de ese momento nunca más regresa al mundo, si lo queremos llamar de alguna forma, de la razón. Y así pues, desde el año 1889 hasta el 25 de agosto de 1900, está al cuidado de su familia, loco, incapacitado. Finalmente muere este 25 de agosto, como les decía, en lo que ya sería el Imperio Alemán. En lo que ya sería el Imperio Alemán. Nosotros, en este pequeño curso, vamos a revisar 8 libros del autor, que no son toda su obra. Sin embargo, digamos que de una o de otra forma son libros que son sistematizables. ¿A qué me refiero con libros que son sistematizables? Que son libros que de una u otra forma uno puede llegar a decir, en este libro, Nietzsche habla sobre este tema. Porque también una de las características de la obra de este autor, y que lo vamos a revisar con el tiempo, por qué podría ser de esta forma, es que es muy dispersa. Es que uno está leyendo y de repente se encuentra con un texto largo, que de repente y da vuelta a la página y se encuentra con un texto que tiene más tintes de narrativa, da vuelta a la página, se encuentra con un aforismo, luego se encuentra con un poema y así sucesivamente. Sin embargo, estos libros que vamos a revisar podríamos decir que se le puede rastrear una columna vertebral, se le puede rastrear un tema principal. Y los libros que nosotros vamos a revisar, uno por clase, son El origen de la tragedia del año 1871, Humano demasiado humano del año 1878, La Gaia Ciencia del año 1882, Así habló Zaratustra del año 1883, Más allá del bien y el mal del año 1886, La genealogía de la moral del año 1887, El anticristo del año 1889 y Ecce Homo del año 1889 también. Ojo con estos dos últimos libros, que justamente los escribe el mismo año que finalmente cae en su locura. Pero ¿cuál era el contexto político de Nietzsche? Estamos hablando de Europa, estamos hablando del siglo XIX, que es un siglo muy, muy conflictivo, muy militarizado, y también un siglo donde hay muchas ideas muy opuestas en disputa. Por ejemplo, el año 1848, Karl Marx va a publicar el Manifiesto Comunista, libro que va a instalar de una u otra forma las bases para lo que vamos a conocer como el comunismo científico. Por otra parte,
vamos a tener las constantes tensiones que van a existir entre las ideas de la democracia liberal y la monarquía. Un conflicto que ya va a empezar a tomar mucha relevancia desde la Revolución Francesa. ¿Sí? Los que defienden las ideas de la democracia, de esta nueva democracia liberal, capitalista que se va construyendo, frente a los que defienden el antiguo régimen monárquico de los reyes. En el año 1855, sin ir más lejos, es la guerra de Crimea, donde efectivamente podemos pensarlo como una guerra, donde estas dos formas de entender lo político se enfrentan de una forma radical. Y Alemania, que es el país donde vive Nietzsche, o es el país donde muere Nietzsche más bien, a lo largo de entre 1864 y 1871 se está unificando. Esto quiere decir que lo que nosotros conocemos como Alemania en el día de hoy no existía, sino que existían 39 estados independientes. Y de la mano de Guillermo I de Prusia y de su canciller Otto von Bismarck, entre el año 1864 y 1861, mediante una campaña bélica y culminando en el Tratado de Frankfurt, estos estados divididos se transforman en lo que se va a conocer como el Imperio Alemán. ¿Sí? El año 1864, también, este mismo año donde comienza la unificación alemana, por otra parte, va a surgir la Primera Internacional, donde anarquistas, comunistas, socialistas se van a reunir para generar un plan de acción política. El año 1873, Mikhail Bakunin va a publicar Estatismo y Anarquía. Entonces, Nietzsche crece, Nietzsche desarrolla su pensamiento en un universo variopinto y muy bélico en términos políticos. Y seguramente esto va a afectar mucho a su sentimiento de futuro, va a afectar mucho a su idea de futuro y a su idea de presente. ¿En qué lugar estamos como sociedad y hacia dónde nos proyectamos como sociedad y hacia dónde nos podríamos proyectar como sociedad o como individuos? Y finalmente, en términos de filosofía, como ya se los nombré de forma anterior, podríamos decir que Federico Nietzsche se dedica a filósofo luego de leer a un autor que se llama Arthur Schopenhauer, un filósofo que nace en el año 1788 y que Nietzsche en el año 1865 va a descubrir, va a leer y que va finalmente, a partir de esta lectura, decidir dedicarse a ser filósofo. Pero, ¿qué piensa Schopenhauer? Chopito, como lo vamos a llamar en este curso, una cuestión fundamental. Vivir es desear, desear es sufrir. Y que este vivir es desear y desear es sufrir sería la gran maldición que pesa sobre el ser humano. Schopenhauer es un filósofo o el filósofo cumbre del pesimismo. Y este filósofo, que es filósofo cumbre del pesimismo, finalmente va a ser la gran influencia del pensamiento de Nietzsche. Pero ¿a qué nos referimos con pesimismo en filosofía?
Se los explico de una forma sencilla y con esto vamos cerrando este breve video de resumen. Una idea que ha acompañado gran parte o que acompañaba gran parte de la historia de la filosofía previa a Nietzsche es la idea de que nosotros, de que los seres humanos, por el mero hecho de pensar, nos sentimos naturalmente inclinados a intentar conocer lo verdadero. ¿Ya? El ser humano, en tanto piensa, quiere conocer lo verdadero. Es una inclinación natural. Y por lo tanto podríamos decir que la historia, o una forma de entender la historia de la filosofía, es entender cuáles son las herramientas que ha generado el ser humano para intentar conocer esta verdad. Lo que ocurre en el pensamiento pesimista es que se siente o existe la sensación o existe la idea que en definitiva esta verdad es imposible de conocer. Por lo tanto, cada uno de los seres humanos se ve en una encrucijada terrible. ¿Cuál es esa encrucijada terrible? Que el ser humano, por el mero hecho de pensar, desea conocer lo verdadero. Sin embargo, eso que el ser humano naturalmente desea conocer, no se puede conocer. Eso generaría el sufrimiento. Eso generaría que aquella cuestión que constituye a los seres humanos es la angustia. Vivir es sufrir. En tanto, vivir es desear entender, desear saber y desear ser feliz. Y estas son las ideas, este es el autor que influencia a Nietzsche a ser filósofo. Y lo influencia en gran parte de la obra de su juventud. Espero que haya quedado más o menos claro. Eso sería el resumen de nuestra primera clase, de una forma muy breve. Los invito a conectarse el próximo jueves, el próximo jueves 2 de septiembre, a nuestra siguiente clase de taller, donde vamos a revisar el primero de estos libros de Federico Nietzsche, que se llama El origen de la tragedia. Les dejo un saludo y nos estamos viendo.